Vamos al tema de hoy. Está con nosotros Nicolás Litvinov. Litvinov. ¿Es de qué origen el apellido? Es de origen lituano, ruso. Litvinov. Economista, director de estudinero.net. Economista, ¿sos recibido en dónde? ¿Estudiaste en dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Sí, después hice un posgrado también en el SEMA, en finanzas, en mercado de capitales. ¿Y por qué te volcaste a las finanzas? Siempre me gustaron las finanzas. En realidad estudié la carrera de economía para dedicarme al mercado de capitales, a la bolsa y todo eso. Y después me empezaron a gustar también mucho las finanzas personales, más que las finanzas corporativas o la macroeconomía, que también me gusta, pero me especialicé más en lo que es finanzas personales y bolsa, ¿no? Mercado de capitales. ¿Y por qué las finanzas, Sí. por qué esta disquisición que hiciste entre me gustan más las finanzas personales que las corporativas? ¿Qué es lo que te atrae más en ese sentido? Bueno, las finanzas personales está más enfocado a lo que es el bolsillo de la gente, lo que le pasa a la gente, digamos, ahora hay toda una rama, ahora no, hace ya varias décadas, una década tampoco tanto, de lo que es las finanzas del comportamiento, que es cómo influyen las emociones en las finanzas. Yo creo que a partir de ahí se abre todo una rama nueva para estudiar que tiene mucho más sentido que lo que se veía anteriormente y tiene que ver cómo funciona la emoción. Un nuevo campo de la economía, decís vos. Claro, el nuevo campo de las finanzas personales, ¿no? Porque está dentro de la economía, dentro del campo de las finanzas, y de las finanzas sería finanzas del comportamiento, ¿no? Que es lo que se está estudiando ahora en las principales universidades de Estados Unidos, porque se le está encontrando mucha aplicación a los problemas cotidianos y con eso se puede explicar y predecir cosas que antes no se podía. Digamos, la economía básicamente, para resumirlo, se basa en que nosotros somos seres racionales y que todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, ya sea de inversión, de consumo, de gasto, lo hacemos en base a una decisión racional y que tenemos además un conocimiento en información del 100%, o sea, conocemos todo y tomamos siempre una determinación racional. Y cuando vas a la práctica o a lo que pasa en las economías, te das cuenta de que la gente, lejos de ser racional, actúa a nivel emocional, ¿no? Entonces toma decisiones de inversión, de ahorro, de gasto, o de repente se asusta y salen todos a comprar dólares sabiendo que justamente si todos salimos a comprar dólares aumenta el precio y lo compras más caro. Y estamos perjudicándonos también como país, ¿no? Porque imagínate que estamos de alguna manera sacándonos de encima la moneda de curso legal y comprando una moneda de un país extranjero. Después, si eso sirve o no, obviamente se puede discutir, pero todas estas cuestiones emocionales sí tienen un marco de estudio, un contexto de estudio dentro de las finanzas. Las puertas 2 en los mercados, los efectos manada, esa clase de cosas. La crisis de las hipotecas en el 2008, ¿no? Un ser humano que siempre está fluctuando entre el miedo y la codicia. Esos son los dos niveles. Y al manejarte en estos temas, desde un país como el nuestro, tenés ya un máster, digamos, acá. Tenemos material para muchísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos la historia de la hiperinflación, tenemos la historia de las crisis financieras, pero igualmente lo que son las crisis no es algo patrimonio local, ¿no? Porque Estados Unidos tuvo la crisis del Nasdaq en el 2001, que fue una burbuja impresionante que explotó y dejó en el tendal trillones de dólares de pérdida y gente que se fundió de un día para el otro, y la crisis de las hipotecas, en el 2008, sí. O sea, primera vez en la historia económica moderna que se dan el surgimiento y la explosión de dos burbujas financieras en la misma década, ¿no? O sea que es un proceso que se empezó a acelerar. Después tuvimos la crisis en Europa, en Grecia, varios países también que tuvieron sus problemas y que todavía están saliendo de eso, y ahora pareciese que para los próximos años los escenarios son más optimistas, ¿no? Siendo al tema de hoy, Nicolás, si sos alguien que tiene capacidad de ahorro y está en pesos, ¿estás en problemas? Bueno, no estás en problemas desde el punto de vista de que tenés capacidad de ahorro, que eso ya de por sí en la Argentina es una situación envidiable, ¿no? La mayoría de la gente lamentablemente tiene un sueldo que apenas le permite llegar a fin de mes tarjeteando y usando las tarjetas de crédito al límite, sacando créditos a consumo. Hay mucha gente endeudada hoy en día en la Argentina. Ahora, si ya tenés una capacidad de ahorro, o sea, si podés controlar tus hábitos de gasto, de consumo y evitar esta suerte de bombeo publicitario constante que te incita a comprar en cómodas cuotas, pensando que así le ganás a la inflación erróneamente, tenés el
problema, entre comillas, de dónde invertir ese dinero o qué hacer para que por lo menos mantenga el poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué decís esto de, perdóname esta disquisición, Sí. pero por qué decís erróneamente consumiendo le ganas a la inflación? Porque... Digo, porque con la devaluación del último año, por ejemplo, el sojero que se sentó, que la guardó en Silo Bolsa, ganó. Sí, pero no está consumiendo en cuotas. Lo que yo digo es, por ejemplo, si una persona... O el que se compró un auto importado y después pusieron el 35%, a ese también le fue bien, porque ahí su valor de reventa en el mercado local pero es más alto. lo puede comprar en efectivo. Si vos compraste un auto en cuotas, el valor de la cuota se va a ir ajustando a medida que se vaya ajustando también el valor del auto en el mercado, ¿no? Entonces vas a ir pagando cada vez más. Pero lo que yo digo que, aunque sea una cuota fija, digamos. Claro, pero suponete que vos decís, bueno, yo no sé qué hacer con el dinero, entonces me voy a comprar un lava secarropas en 24 cuotas porque si no me cobra un interés del 12, la inflación es del 25, le estoy ganando, o del 30 o del 35, le estoy ganando la inflación. Lo que vos te vas a encontrar es que el impuesto inflacionario siempre alguien lo va a pagar y las grandes tiendas de electrodomésticos o de lo que sea justamente no se caracterizan por hacer beneficencia. Entonces el precio va a estar metido en el producto que vos compres, en el total, y vos cuando lo pagás en cuotas ya estás pagando un 25 o 30% más de lo que te saldría pagarlo en efectivo. Esto es fácil porque lo podés averiguar en distintos comercios, no en el mismo, porque en el mismo obviamente te van a decir que en efectivo y en cuotas sale lo mismo, pero la realidad marca que no. Pero si buscas un poco lo vas a encontrar seguramente un 30% más barato. Entonces, comprar en cuotas no es ganarle la inflación y solo sirve para endeudarse más, ¿no? Pero volviendo al tema principal, tenemos una placa que nos aportaste vos precisamente. Sí. Estos son los rendimientos 2013 y esto nos va a servir de alguna manera para mostrar lo que te quería preguntar, que tiene que ver, yo tengo pesos. Sí. Y en la Argentina el ahorrista tradicional está acostumbrado o al plazo fijo o ir al dólar. O ladrillos. O los ladrillos. Muy buena observación, se me estaba olvidando de algo. Y sin embargo, si vemos, bueno, la opción del dólar quedó vedada un poco porque en el plazo que estamos analizando, de hecho, estaba todavía el cepo a pleno, no como ahora que es cuotificado. Sí. Pero, por ejemplo... Disculpa que te interrumpa, la opción del dólar paralelo, de pagarlo más caro, o del dólar bolsa también, ¿no? La bolsa, recordemos que siempre se pudo comprar. Pero es para lo vamos a hablar, pero es para alguien más sofisticado. Sí. Digo, en este contexto, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, es que lo más rendidor fue un bono que ni siquiera se opera virtualmente porque lo tiene todo el ANSES, era el que tenían las FJPs. Si no, teníamos acciones o bonos de la deuda, en su mayoría bonos en dólares, o dólar paralelo, pero después plazo fijo e inclusive propiedades o el oro, que también es los metales, que también, es una opción. Pero que entró dentro del corralito, claro, por la misma del cepo. Sí. No fueron buenas opciones de inversión. En este contexto, lo primero que hay que decirle entonces a quien tenga el objetivo de preservar estando en pesos quiera preservarlo, es que tiene que abrir la cabeza y olvidarse de las opciones tradicionales. Es que no queda otra, porque hoy en día las inversiones tradicionales que recién bien marcabas vos, que son el plazo fijo, un plazo fijo está rindiendo ¿cuánto ahora? No llega al 18%, digamos, ¿no? En bancos 20, de primera 20 línea. En el mejor de los casos. 20 en el mejor de los casos, suponiendo que es un monto alto y que lo dejás por 6 meses, un año fijo, ¿no? Bueno, con una inflación que sabemos que va a estar en el orden del 30% o un poco más también, dependiendo las mediciones, ya ahí estás un 10% negativo en términos reales. Asumiendo una pérdida. Entonces descartás plazo fijo. Propiedades, vos sabés que las propiedades estuvieron subiendo en pesos, pero bajando en dólares, ¿no? Entonces, el año pasado fue el 2013. Estamos analizando el 2013 porque un inversor tiene que, en base a rendimientos pasados, tratar de calcular qué es lo que puede pasar y también con otro ojo mirando lo que se viene, ¿no? Pero las propiedades subieron muy fuerte durante bastante tiempo, del 2004, digamos, hasta el 2009, 2010. Y a partir de ahí se amesetaron y ahora empezaron a bajar. Entonces las propiedades para alquilar tampoco nunca fue a nivel de renta una inversión muy buena, porque los rendimientos siempre son bajos. Cuando tenés que alquilar el departamento, tenés la suerte que el inquilino pague, tenés impuestos que tenés que afrontar, etcétera. Pero en estos momentos no se vislumbra como una buena inversión de acá en adelante, salvo algunos casos específicos que puede ser la compra desde el pozo, segmentos de mercado o cosas muy particulares. O sea que la primera recomendación es olvídate lo tradicional y trata de abrir tu cabeza. Exactamente. En el próximo bloque vamos a ver entonces esta segunda parte de, bueno, ¿qué hay que mirar? ¿Te parece? ¿Cómo no? Acompáñanos.